Mateo capítulo 13. Versículo 24 en adelante. Los cielos es comparado a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero al dormir los hombres, vino su enemigo y sobresembró cizaña en medio del trigo y se fue. Y cuando germinó el tallo y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y acercándose los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: algún enemigo hizo esto. Le dicen los siervos: ¿Quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dice: no sea que recogiendo la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla totalmente, pero el trigo reunidlo en mi granero. Versículo 36. Habiendo despedido entonces a las multitudes, entró en la casa, y se acercaron a él sus discípulos diciendo: decláranos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió y dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es la consumación del siglo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña es recogida y consumida con el fuego, así será en la consumación del siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Esta es una de las parábolas que enseñó el Señor Jesucristo y que posteriormente la explicó detalladamente a sus discípulos. Es una parábola por muchos malentendida, pero ciertamente es una parábola que nos enseña profundamente grandes verdades a través de una ilustración. Quisiera compartir hoy algunos aspectos que podemos ver en esta parábola y que son actuales hoy para nosotros. Pero primero vamos a entender lo que es el trigo y vamos a entender lo que es la cizaña. ¿Qué es el trigo? El trigo es una planta gramínea que produce el grano de donde el hombre hace la harina para luego elaborar el pan. El trigo nos da alimento, sus espigas son muy nutritivas. En pocas palabras, el trigo trae vida, es símbolo de vida en la Biblia. ¿Pero qué es la cizaña? Es una planta gramínea, igual que el trigo. Posee granos muy similares al trigo, pero si se hace harina de esos granos, esta harina será veneno. En pocas palabras, la cizaña, a diferencia del trigo, trae muerte. Son muy similares, son espigas como estas que tenemos acá. Muchas veces no las puede diferenciar por el color ni por el aspecto del grano. Son muy similares. La gran diferencia es que con este grano el hombre elabora la harina que hace el pan, del cual todos comemos. Mientras que si se hace lo mismo con la cizaña, el producto es venenoso. Ahora, el Señor Jesucristo, luego de dar la parábola del trigo y la cizaña, dio la explicación clara de esta parábola. Y Él explicó varias cosas que quiero denotar. Por un lado, el campo donde se siembra el trigo y se siembra la cizaña es el mundo.
Es el mundo entero. La buena semilla son los hijos del reino, es la iglesia de Cristo. La cizaña son los hijos del maligno. Hay dos sembradores. El que siembra la buena semilla, el que siembra el trigo es el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, como dice allí la Biblia. Pero el que siembra la cizaña es el diablo. El que siembra la cizaña en el mundo es el diablo. Entonces podemos apreciar que el mundo en general es el campo donde constantemente el Señor está sembrando el trigo. Y usted y yo somos parte de esa siembra. Él nos sacó de ese mundo en el cual teníamos una vana manera de vivir. Y hoy podemos ser trigo que da alimento, trigo que puede edificar, trigo que puede multiplicar, etcétera, etcétera. Pero también es importante entender que el diablo está sembrando la cizaña en el mundo. Ahora, la iglesia como congregación, las congregaciones son parte del mundo. No son del mundo, pero son parte del mundo. Y no está exenta de que el diablo también siembre la cizaña. Tu familia, mi familia, aunque tengan todas las bases que hemos sembrado, ¿verdad?, del Señor allí, son parte del mundo. Y como tal, están expuestos los hogares a que también el diablo venga y siembre lo malo, siembre la cizaña. Eso es importante que lo podamos entender. En todo el mundo, que es el campo, el Señor Jesucristo está sembrando el trigo. Pero en todo el mundo también el diablo está sembrando la cizaña. Las congregaciones, nuestros hogares, como parte de estar en este mundo, están expuestos a que también venga el diablo y siembre la cizaña. Pero yo quiero que podamos resaltar algunos aspectos de esta parábola que nos puede clarificar un poco más para realmente entender lo que el Señor quiere hablarnos a través de ella. Lo primero que quiero resaltar es que en el versículo 25 dice algo interesante del capítulo 13. Dice, el 24 dice: otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es comparado a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero al dormir los hombres, vino su enemigo y sobresembró cizaña en medio del trigo. Es decir, quiero resaltar lo siguiente: el diablo siembra la cizaña cuando los hombres duermen. Lo dice este pasaje. Cuando los hombres duermen es cuando el diablo puede sembrar la cizaña. La Biblia nos enseña que para todo hay tiempo. Hay tiempo para dormir, hay tiempo para descansar, pero hay tiempos que no son para dormir, sino para velar, para actuar. Y si dormimos en ese tiempo, el diablo gana ventaja. La iglesia de Cristo más que nunca hoy debe entender que estamos en tiempos difíciles, donde no podemos dormir cuando tenemos que velar, donde no podemos dormir cuando tenemos que actuar. Mire lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 36. Mateo capítulo 26, versículo 36. Dice: entonces Jesús llega con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dice a los discípulos: sentaos aquí mientras voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y les dice: una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma. Quedaos aquí y velad conmigo.
Y yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro, llorando, dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Luego va a los discípulos y hallándolos durmiendo, dice a Pedro: ¿no pudiste velar conmigo una sola hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. En verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y yendo de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esto no puede pasar sin que lo beba, hágase tu voluntad. Al regresar los halló otra vez durmiendo, porque sus ojos estaban cargados. Y dice: y dejándolos nuevamente, fue y oró por tercera vez, repitiendo la misma expresión. Entonces, dice la Biblia que estando con los discípulos, el Señor toma a 3 de ellos y se los lleva aparte para orar. Era un tiempo difícil. Dice que el Señor estaba muy triste, una tristeza mortal había invadido su alma, porque ya estaba a punto de lo que era la crucifixión. Y se los llevó para velar, para orar con Él. Y dice la Biblia que mientras el Señor tenía esa intensidad en la oración, estos 3 discípulos se durmieron. Quedaron profundamente dormidos. Y volvió a orar el Señor y los consiguió durmiendo otra vez. Y la tercera vez y otra vez los consiguió durmiendo. Interesantes compañeros de oración, ¿verdad? Eso es como cuando a veces necesitamos viajar y necesitamos llevarnos un copiloto para que nos ayude, para que nos mantenga, por lo menos nos ayude a mantenernos despiertos para evitar peligros, ¿verdad? Y cuando miramos, ya se durmió el copiloto. Así le pasó al Señor Jesucristo, teniendo estos 3 discípulos. Y me imagino que vio a los 12 y dijo: voy a llevarme a estos 3 que se ven menos cansados. Y se los llevó para orar con Él. Y estando entonces en una condición difícil el Señor, estos discípulos se durmieron. Si nosotros no velamos y oramos en el tiempo que tenemos que hacerlo, el diablo va a ganar siempre ventajas y las va a ingeniar para sembrar lo malo. ¿Dónde siembra lo malo? Estamos hablando que el campo es el mundo, y que así como, digamos, la iglesia, los hogares, aunque no son del mundo, están en el mundo. Entonces somos parte de ese campo. Y si nosotros dormimos cuando tenemos que estar velando y orando, el diablo se las va a ingeniar para sembrar lo malo en nuestras casas, sembrar lo malo en nuestros hijos, sembrar lo malo en nuestros discípulos, etcétera, etcétera. No estamos exentos de que el diablo venga a sembrar lo malo para hacer que la gente sea cizaña. Y eso es importante que lo podamos entender. No podemos dormir cuando hay que velar. Hay para todo tiempo, cierto, pero no podemos dormir cuando tenemos que velar. No podemos dormir cuando tenemos simplemente que orar. En los hogares es igual. Estamos los padres de familia que tal vez tenemos mucho cansancio en las noches al llegar a casa, pero usted no puede dejar de orar con sus hijos, no puede dejar de orar con ellos. Váyase conmigo a Lucas capítulo 9, versículo 32. Está hablando de otro pasaje que fue cuando el Señor también se llevó a algunos discípulos y ocurrió lo que se llama la transfiguración, que fue simplemente un evento espiritual cuando entraron allí en el Espíritu. Y dice la Biblia en el versículo 28 que el Señor tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subieron entonces al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se volvió diferente y su vestido blanco resplandeciente. Estoy en el versículo 29 de Lucas 9. Y dice: y aquí 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes habiéndose aparecido en esplendor hablaban del éxodo que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él se hallaban cargados de sueño. Otra vez,
Estaban como, diga conmigo, cargados de sueño. Como tal vez estamos nosotros muchas veces, ¿verdad? En casa. Pero dice la Biblia que en esta ocasión fue algo diferente al otro episodio que ya relatamos. Dice, pero habiéndose sacudido el sueño, vieron su gloria y a los dos varones que estaban con él. En este caso dice la Biblia que estaban igualmente cargados, igualmente estaban cansados. Pero ¿qué hicieron estos tres? Diga conmigo, se sacudieron el sueño. O sea que podemos sacudirnos el sueño. Sí, podemos sacudirnos el sueño. A pesar de que estemos cansados, a pesar de que estemos cargados, no podemos dejar de velar y orar con nuestros hijos, velar y orar por nuestra casa, porque entendemos que hay un diablo que no descansa, que constantemente está tratando de sembrar lo malo, que constantemente está tratando de crear cizaña, de levantar cizaña en medio del mundo. Y nosotros tenemos que estar protegiendo nuestras casas, nuestros hogares. Es una protección para la familia cuando el padre, la madre pueden dedicar un tiempo de oración a diario, aunque estén cansados, aunque estén cargados. Lo más fácil es acostarnos a dormir. Lo más fácil es cerrar los ojos y olvidarnos de todo, incluyendo a nuestros hijos. Pero dice la Biblia que mientras los hombres duermen, el diablo siembra la cizaña. Hay tiempos para dormir, sí, pero hay tiempos para velar y para orar. Y no podemos dormir cuando tenemos que velar y cuando tenemos que orar. ¿Cuántos se entiende lo que estamos hablando? Pero también no podemos dormir cuando hay que trabajar, cuando tenemos que actuar. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 6, versículo 9 al 11. Proverbios capítulo 6. Dice la Biblia, ¿hasta cuándo dormirás, oh perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un rato duermes, otro dormitas, un rato cruzas los brazos y descansas, y te llega la miseria del vagabundo y la indigencia del mendigo. Entonces la Biblia misma nos alerta de no ser perezosos, de no dormir cuando tenemos que trabajar, de no dormir cuando tenemos que actuar, porque aún dice la Biblia que cuando lo hacemos, que cuando dormimos más de lo correspondiente o dormimos en el tiempo inadecuado, dice, nos llega la miseria, la indigencia va a tocar las puertas, o sea, la escasez, la falta de los bienes, la falta de provisión en el hogar, en la casa. Y todo eso también lo usa el diablo para sembrar lo malo, para sembrar las discordias entre las parejas, entre padres e hijos. Entonces tenemos que ser muy equilibrados en la vida. Para todo hay tiempo, dice la Biblia, pero no podemos dormir cuando tenemos que velar y orar, y no podemos dormir cuando tenemos que trabajar. Cuando dormimos en el tiempo que tenemos que trabajar, pues estamos abriendo puertas para la escasez, para la pobreza en el trabajo, para la esterilidad en la obra de Dios. Esto no solamente es en el trabajo, digamos, en un lugar que nos puedan dar un sueldo. No, aún para la obra, para el trabajo en el Señor es igual. No podemos dormir cuando tenemos que actuar. No podemos dormir cuando tenemos que hacer algo que Dios nos ha mandado hacer, por algo que nos ha sido demandado del cielo, por algo que nos ha sido mostrado por el Señor y que tenemos que hacerlo. No podemos dormir en ese momento. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que realmente entender que hemos sido llamados por el Señor para ser su hijo, para ser embajadores en esta tierra, y que hay momentos que tenemos que actuar por una orden expresa del Señor. Tenemos que hacer de acuerdo a un llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener el equilibrio de no dormir cuando tenemos que actuar, de no dormir cuando tenemos que trabajar. Pablo le decía a Timoteo en 1 Corintios 15, 58. Así que hermanos míos, Pablo le decía a la iglesia de Corinto, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Decía Pablo, estén firmes y constantes en la obra del Señor, porque a veces nos falta constancia en la obra de Dios. Comenzamos un ministerio, comenzamos un servicio en el Señor, pero en el camino desfallecemos, en el camino perdemos el ánimo, en el camino dejamos de mirar las cosas de arriba y entonces tendemos a desfallecer y a no hacer las cosas que Dios nos ha demandado y perdemos la bendición de lo que es la obediencia. Y Pablo le dice a la iglesia, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y sepan algo, nada de lo que hacemos en el Señor es en vano, absolutamente nada. Todo lo que hacemos en Dios trae su recompensa. Y es el mismo mensaje para la iglesia. La iglesia Luz y Vida hoy en la ciudad de Barinas. Estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo que hacemos en el Señor no es en vano. No podemos entonces dormir cuando tenemos que trabajar. No podemos dormir cuando tenemos que actuar. Cuando dormimos, cuando los hombres duermen, dice la Biblia, que entonces es cuando el diablo siembra la cizaña en el mundo. El segundo aspecto que quiero resaltar de esta parábola es acerca de qué es cizaña. Dice el capítulo 13 de Mateo, versículo 41, dice que es cizaña quien sirve de tropiezo y quien hace iniquidad. Capítulo 13, verso 41, dice, y recogerán de su reino, en la parte B, a todos los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces, ¿cómo van a saber los ángeles quién es cizaña cuando sean recogidos, cuando sean separados el trigo y la cizaña? Entonces dice la Biblia que los ángeles van a recoger a aquellos que causan tropiezos y hacen iniquidad. Dos características de lo que es ser cizaña. Una persona que es cizaña causa tropiezos y hace iniquidad, practica la iniquidad. ¿Qué es ser de tropiezo en la Biblia? Hay varios pasajes que nos enseñan lo que es ser de tropiezo. Mateo capítulo 16, versículo 23 dice, entonces él volviéndose dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, eres piedra de tropiezos, pues no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, somos tropiezo cuando ponemos la mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Cuando en todo momento estamos solo mirando lo terrenal y no estamos mirando las cosas del Señor. No estamos mirando las cosas de arriba. Y somos tropiezo. Porque no entendemos entonces el reino. Porque no entendemos entonces el llamado de Dios para nosotros ni para la iglesia. Y entonces somos más bien obstáculos para que la obra de Dios se ejecute, para que la obra de Dios avance. Entonces somos tropiezo, en primer lugar, cuando ponemos la mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Mateo 18, versos 6 al 9, dice la Biblia, pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de asno y lo hundieran en lo profundo del mar. Ay del mundo por las piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan las piedras de tropiezo, pero ay del hombre por quien viene la piedra de tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Más te vale entrar tuerto en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el fuego del infierno. Entonces dice la Biblia que todo el que haga tropezar, o sea que es piedra de tropiezo para uno de sus pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? De acuerdo al contexto, está hablando de los recién convertidos, está hablando de aquellos que inician la vida de fe, la vida cristiana y ponen su mirada en ti porque ya tú tienes mucho tiempo, porque se supone que tú debes ser de ejemplo para ellos. Y entonces cuando ellos ponen su mirada en ti, en tu actuar, en cómo vives, cómo tratas a la esposa, cómo manejas tus finanzas, cómo te manejas en la vida, en la relación con los demás, entonces puede ser de piedra de tropiezo para ellos al no ser ejemplo.
puede ser de piedra de tropiezo para ellos al ver lo que tú haces, que es incorrecto, que es totalmente contraria al reino de Dios. Ahí en ese momento somos piedra de tropiezo, pero somos piedra de tropiezo también para los hijos. Esos pequeños pueden ser nuestros propios hijos. Cuando nuestros hijos no consiguen en nosotros como padres ese ejemplo, no consiguen en nosotros como padres ese hombre, esa mujer que abre una senda para ellos, entonces somos piedra de tropiezo también para nuestros hijos. Tengamos cuidado con ser piedra de tropiezo para los pequeños. Dice el versículo 7, ay del mundo por las piedras de tropiezo. Es inevitable que vengan las piedras de tropiezo, pero ay del hombre por quien viene la piedra de tropiezo. Dice, ay del hombre por quien vienen los tropiezos para los pequeños. Tengamos cuidado con ser piedra de tropiezo. Una característica de la cizaña es que es piedra de tropiezo. Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos capítulo 14, versículo 12 dice, por tanto, cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más unos a otros, al contrario, proponeos más bien no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces está hablando de esa actitud de juicio. Dice, no nos juzguemos ya más los unos a los otros. Ya dejemos de tener ese dedo señalador al hermano. No seamos de piedra de tropiezo al hermano. Dice, proponeos pues, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, proponeos pues no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Quita el dedo señalador, no juzgues. Saben, cada vez que nosotros juzgamos, colocamos el dedo señalador sobre alguien que supuestamente ha cometido un error. Saben, hay tres que nos señalan a nosotros. Usted señala con uno para allá, pero hay tres que lo están señalando a usted. Y lo que hace simplemente es poner bien firme los tres que apuntan contra usted. Fíjense, entonces no juzguemos, dice la Biblia. Nosotros no estamos colocados en la tierra, en la vida, para juzgar a los otros, sino para ayudar a que los otros caminen bien. Si el hermano cae, démosle la mano para que se levante. Si necesita un hermano, una orientación, una ayuda, que siempre estemos dispuestos a darla. Pero, ¿sabes qué? Dice la Biblia que cuando nos proponemos ser esas personas que juzgan constantemente, esas personas legalistas que tienen el dedo señalador en todo momento, que siempre ven los errores de los demás pero nunca ven los propios, entonces nos convertimos en piedras de tropiezo. Nos convertimos en piedra de tropiezo para los hermanos. Entonces, de acuerdo a la Biblia, tenemos tres características que hacen que una persona sea de piedra de tropiezo para otra. La primera, cuando ponemos la mirada en las cosas de los hombres y no en la de Dios. Lo segundo, cuando vivimos, cuando no somos ejemplo de los pequeños, cuando somos piedra de tropiezo para los pequeños, para los hijos nuestros, que no hay un modelaje para ellos, que ellos ven en nosotros, a pesar de que tenemos mucho más tiempo que ellos en el Señor, ven en nosotros cosas que no están adecuadas a la Biblia, que no van alineadas con la santidad. Entonces en ese momento nos convertimos en piedra de tropiezo para ellos. Y lo tercero, cuando somos personas que constantemente tienen un dedo señalador, que constantemente están juzgando al otro. Entonces debemos tener cuidado con ser de tropiezo para los demás. El Señor nos ha colocado en la tierra para edificar, ser edificadores. Nos ha colocado en la tierra para ser pacificadores. Nos ha colocado en la tierra para que podamos ser su voz, para que podamos realmente llevar adelante la obra de Dios y extender el reino en esta tierra. Pero tengamos cuidado con ser de tropiezo. Aún todos los ministerios, de acuerdo a Efesios 4:11, dice que han sido colocados para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de que cada uno pueda alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces todos los ministerios tenemos que apuntar en esa misma dirección. Todos, los profetas, los apóstoles, los maestros, los evangelistas,
los pastores, todos tenemos una función: edificar al cuerpo de Cristo. Pero los que son piedra de tropiezo, entonces en lugar de edificar, hacen que otros caigan, que otros desistan en su caminar en Cristo. Y dice la Biblia: ay de aquel por el cual vienen los tropiezos a estos pequeños. Tengamos muchísimo cuidado. Es una de las características de la cizaña. La segunda característica, de acuerdo a Mateo 13:41, es que hace iniquidad. Una persona que es cizaña es una persona que practica la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad son raíces de pecado que hemos heredado. Iniquidad literalmente significa lo torcido. El Señor nos ha trazado un camino recto. Es lo que se llama rectitud. Él nos ha trazado un camino a seguir. Pero saben, el hombre en su maldad, en su pecado, abre sendas torcidas. Sendas que después de transitar mucho tiempo forman patrones de vida, forman hábitos negativos que llevan a la persona o a las personas a caminar en lo torcido. Dios los llama a caminar en rectitud, pero la iniquidad los llama para caminar en lo torcido. Y el diablo usa la iniquidad de una manera tremenda para destruir no solamente una vida, para destruir generaciones enteras. Porque después que una persona ha abierto un camino en lo torcido y muere caminando en eso torcido y ha transitado por años allí, ha abierto una senda, ha abierto una huella que le está dejando como herencia a la siguiente generación. Dice la Biblia que la maldad de nuestros padres alcanza hasta la tercera y cuarta generación. Significa que la iniquidad que abrimos con nuestros pecados, entonces, hermanos, si no la vencemos, si dejamos abierta esa huella, esa práctica constante de la maldad, del pecado, de lo torcido, del camino recto, entonces nuestros hijos van a tender a caminar en esa misma huella, en esa misma senda que nosotros hemos abierto. Es impresionante el daño que hace la iniquidad. La iniquidad realmente tiene cautiva generaciones enteras, puede tener cautiva a toda una familia, generación tras generación. Todo porque alguien abrió una senda, todo porque alguien abrió una senda de iniquidad, un pecado que lo mantuvo durante su vida, un pecado que nunca venció, que se acostumbró a hacerlo, lo hizo en lo oculto tal vez, pero lo hizo y lo practicó y lo practicó y lo practicó. Saben, el daño muchas veces en la gente no es el pecado como tal, es la repetición del pecado. Porque el pecado es un golpe, tal vez fuerte, pero la iniquidad es un golpe constante. Por eso una de las cosas más graves ni siquiera es la caída en pecado de alguien, sino la conducta de pecado que esa persona tiene. Que cuando cae no se levanta, que cuando cae a pesar del redarguir del Espíritu Santo permanece pecando y pecando y pecando y está estableciendo una huella en lo torcido, está estableciendo una huella que se la está dejando a sus hijos para que continúen allí. La iniquidad es terrible y dice la Biblia que una de las características de la cizaña es que hace iniquidad. La práctica constante del pecado, el permanecer en pecado sabiendo que es malo. Hay personas que saben que es malo lo que está haciendo. Hay personas que saben que es malo estar en adulterio, pero les gusta estar en adulterio. Y piensan que tal vez con venir a la iglesia es suficiente. No es suficiente. Necesitas sacar la iniquidad de tu vida. Necesitas arrancar la iniquidad de tu vida por tu bien y por el bien de tus hijos. No es correcto que mueras en esa condición. La iniquidad no va con el reino de Dios. El reino de Dios es rectitud. Dice la Biblia que el trono de Dios está establecido sobre rectitud y sobre justicia. Y es importante que podamos entender esto. Los creyentes tal vez no somos perfectos, pero tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye, que cuando podemos cometer un error nos levantamos en arrepentimiento al Señor. No permanecemos caídos, no permanecemos allí en el piso.
No permanecemos en el mismo pecado, manteniendo día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Mientras más tiempo dures en ese pecado, más huella estás haciendo, más patrones, más hábitos estás estableciendo en tu vida y en las generaciones que vienen. Es impresionante los daños que hace la iniquidad. Profundos, profundos. Consecuencias de iniquidad podemos verlo en familias enteras. Familias donde tal vez, por ejemplo, todos tienen tendencia a tener cáncer. Todos tienen tendencia a morir de cáncer. Probabilísticamente tú puedes ver que, oye, es difícil que por probabilidades una sola familia muera tanta gente de cáncer. Pero cuando usted ve esas tendencias, usted dice aquí hay iniquidad. ¿Por qué? Porque hay una tendencia familiar. Una tendencia familiar. Hay familias enteras que tienen tendencias, por ejemplo, al alcoholismo. Usted puede ver esa característica en mucha gente en la familia. Mi padre fue alcohólico, mi abuelo fue alcohólico, mi tío fue alcohólico, etcétera, etcétera. Hay una iniquidad allí en la familia. Hay tendencias, hay patrones que están marcando esa familia. Igualmente es en las drogas. Gente que tiene una tendencia, familias enteras con tendencia hacia las drogas. Y tú puedes ver demasiada drogadicción alrededor de esa familia. Igualmente homosexualismo. Cuando ves tanta tendencia al homosexualismo en una familia, entonces tú dices, aquí hay iniquidad. Hay una iniquidad que necesita ser arrancada en la familia. Igualmente es el adulterio. Familias enteras marcadas por el adulterio. Hogares que se han levantado en esta familia, pero por lo general alguno de los miembros cae en adulterio. Y entonces ves cantidad de separaciones, cantidad de divorcios, cantidad de daños, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quién inició la iniquidad? Pudo haber sido un antepasado, sí, pero también la generación actual ha continuado perpetuando esa iniquidad. La iniquidad se establece, la pudo haber establecido un antepasado o se pudo haber establecido por nuestro propio pecado. Por la huella la marcamos nosotros mismos por el pecado que hemos hecho. Yo puedo tener una tendencia de mis antepasados, pero cuando yo llego a Cristo, necesariamente tengo que vencer esa iniquidad. Necesariamente tengo que marcarle una nueva historia en mi familia. Necesariamente tienen que enderezarse las cosas en medio de la familia. Dice la Biblia en el libro de Timoteo, capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Iniquidad e invocar el nombre de Cristo no pueden permanecer juntos. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor, es un sello, dice, el fundamento de Dios está firme. Es un fundamento, es un sello de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. Él conoce a los que son suyos. Y dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque los que son de Dios se apartan de la iniquidad. Los que son trigo no hacen la iniquidad. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que una característica de la cizaña es cuando hace iniquidad. Y esos son los que van a recoger los ángeles, los van a colocar en manojos, los van, dice la Biblia, a echar en el fuego y será el lloro y crujir de los dientes. En ese momento, los ángeles lo que van a ver es los que son tropiezos y los que hacen iniquidad, de acuerdo al pasaje de la parábola que enseñó el Señor. Entonces, hacer iniquidad es tener un corazón malvado, un corazón torcido, es vivir aún con hipocresía, porque podemos mostrar una cara de justicia, pero en la intimidad mi camino está torcido. Mire lo que dice Salmo capítulo 28, versículo 3. Salmo 28, 3. Dice la Biblia, no me arrastres junto con los impíos, con los que hacen iniquidad, los cuales hablan de paz con su prójimo, mientras albergan el mal en sus corazones. Hipocresía. Hablan de paz con el prójimo, hablan de shalom con el prójimo, pero dice, mientras albergan el mal en sus corazones.
pero su corazón está lleno de maldad. Es decir, su corazón está lleno de un camino torcido. Su corazón está torcido del camino de Dios. Eso es iniquidad. Mateo capítulo 23, versículo 28. Está hablando de los fariseos y dice el Señor: así también vosotros por fuera ciertamente aparecéis justos ante los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Porque la iniquidad muchas veces no es visible. Entonces, la gente que hace la iniquidad y quiere permanecer bajo una imagen diferente, muestran una cara que no es. Pero en la intimidad su corazón está torcido, su mente está torcida, sus acciones son torcidas. Es lo que dice acá. El Señor le recriminaba a los fariseos: ciertamente ustedes son muy justos ante los hombres, en apariencia son muy justos, pero por dentro están llenos de hipocresía. Su corazón está lleno de iniquidad, es decir, está completamente torcido del camino recto. Pero también hacer iniquidad no solamente son las acciones, hacer iniquidad también es tener pensamientos inicuos. La Biblia habla de pensamientos inicuos. ¿Qué son pensamientos inicuos? Pensamientos torcidos, pensamientos que se alejan de la rectitud de Dios. Un hijo de Dios debe pensar rectamente. Nosotros no tenemos por qué tener pensamientos inadecuados, pensamientos de mal contra la gente. No puedes estar pensando mal de la gente. No puedes estar maquinando cosas que van en contra de lo que el Señor te enseña en la Biblia, que van en contra de lo que el Espíritu Santo quiere contigo. Eso se llaman pensamientos inicuos. Proverbios capítulo 6, versículo 18. En el 16 dice: 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente. El 18 dice: el corazón que maquina planes perversos. Los pensamientos inicuos son pensamientos que maquinan planes perversos. Entonces, yo no puedo tener pensamientos incorrectos. Hay creyentes que aún mantienen pensamientos incorrectos. ¿Por qué? Porque el diablo trata de llevarte allí. Y si tú tomas esos pensamientos y los albergas como tuyos y te agradan y te gusta, tal vez tener esas fantasías sexuales, esas fantasías incorrectas de adulterio, etcétera, etcétera, entonces tú los tomas como tuyos. Hay 3 fuentes de los pensamientos. Escuchen, hay 3 fuentes de pensamientos. La primera es pensamientos del diablo. Hay pensamientos que vienen de afuera, externos, no son nuestros. Ay, pero si soy tan espiritual, si oro tanto, vendrán esos pensamientos. Pueden venir esos pensamientos igual. Mire esto: el Señor Jesucristo tenía 40 días, 40 noches de ayuno. Él tenía 40 días ayunando. Nunca había pecado. Y vino el diablo y trajo 3 pensamientos a su mente. 3. No 1, 3. Y cuando él confrontó esos pensamientos, cuando él confrontó esas ideas del diablo que vinieron a él, dice que el diablo huyó. Eso es lo que hace el diablo. Lo dice la Biblia: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. Pero ¿qué pasa cuando esas ideas, lejos de confrontarlas, esos pensamientos los tomo como míos? Entonces se forman lo que se llaman pensamientos inicuos. Porque así como las acciones van trazando un camino torcido, también en mi mente esos pensamientos pueden ir trazando un camino torcido. Entonces yo vengo aquí y adoro y levanto las manos y aún puedo derramar mi corazón delante del Señor. Pero cuando salgo de aquí, tomo los pensamientos inicuos. Mi pensamiento maquina el mal, mi pensamiento va hacia lo torcido. Eso es incorrecto. Eso es ser, digamos, una característica de la cizaña, es que hace iniquidad, que tiene pensamientos inicuos. Pero tú y yo, que estamos llamados a hacer trigo, no podemos tener esos pensamientos.
Los pensamientos nuestros tienen que ser pensamientos de bien y no de mal, dice la Biblia. Soy yo el que decido qué pensamiento tomar. Soy yo el que decido. Alguien dijo, yo no puedo evitar que los pajaritos vuelen alrededor de mi cabeza. No puedo evitar que los pajaritos vuelen, pero ¿saben qué puedo evitar? Que vengan y hagan nido en mi cabeza. Sí lo puedo evitar. Pero que vuelen alrededor no puedo. Yo no puedo evitar que el diablo traiga ideas incorrectas. Yo no puedo evitar que el diablo traiga cosas incorrectas como ideas, como que me vengan pensamientos. Uy, ¿de dónde viene esto? No lo puedo evitar. Pero sí puedo evitar el tomar esos pensamientos y hacerlos míos. Sí puedo evitar que esos pensamientos hagan nido en mi cabeza. Sí lo puedo evitar. Soy yo el que decido qué pensar. Soy yo el que decido. Dice la Biblia que cuando yo no quiero un pensamiento, yo tengo la autoridad. Dice la Biblia, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esa es una práctica que debemos hacer los hijos de Dios. No atesorar pensamientos inicuos, sino cuando vienen esos pensamientos que son incorrectos, puedo tomar la autoridad y decir, yo llevo cautivo estos pensamientos a la obediencia a Cristo. Yo no tomo este pensamiento, lo echo fuera de mí. Y si usted se somete a Dios, resiste al diablo, finalmente esos pensamientos se van a ir de usted. El diablo va a huir. La segunda fuente de pensamientos es el corazón del hombre. Es también una fuente de sueños y de pensamientos. Hoy estaba leyendo parte de un libro de Emerson Ferrell que se llama El ayuno cuántico, y él dice algo que me llamó la atención. Él dice, si el hombre entendiera que la comida en él produce muchos pensamientos, podría dejar de comer más para que los pensamientos de Dios sean los que vengan a su vida. Interesante, es decir, que si yo como incorrectamente, si yo como inadecuadamente, si yo como más de la cuenta, pueden generarse pensamientos o sueños que lo ha generado mi propio corazón. En pocas palabras, no todos los sueños que yo tengo vienen de Dios. Hay sueños que son caraoteros, o sea, que por haberme comido un plato de caraotas en la noche, el día anterior, soñé tantas cosas. Usted no puede tomarlo como de Dios. Su propio corazón puede generar pensamientos y sueños. ¿Cuánto se entiende lo que estamos hablando? Entonces hay gente que vive de sueños, es decir, de sueño en sueño. Entonces todos los sueños, entonces quiere vivir de acuerdo a esos sueños. No, viva de acuerdo a la palabra. Revise si esos sueños están alineados con la palabra. Páselos por un sedazo, llévelos al Señor. Señor, esto es tuyo, no es tuyo, etcétera, etcétera. Pero no viva de sueños, hermano. Los sueños pueden orientarte en un momento dado, pero no vivas de eso. Entonces, la segunda fuente de pensamiento es el corazón del hombre. También somos generadores de pensamiento en la inconsciencia, ¿verdad? Cuando dormimos, etcétera, etcétera. Pero también en la conciencia. Por eso es que podemos tener las ideas creativas, por eso es que podemos tener ideas grandes, por eso es que podemos tener ideas brillantes, por eso es que podemos generar planes para ejecutar. Porque el hombre es generador también de sueños y generador de ideas y pensamientos. La tercera fuente de los pensamientos son las de Dios, ¿verdad? Son tres fuentes: el diablo, el corazón del hombre y Dios. Entonces, qué lindo que pudiésemos albergar en todo momento los pensamientos de Dios, lo que Dios te habla, y hacerlo, esos pensamientos, hacerlos vida en ese camino de rectitud. Poder practicar, en lugar de la iniquidad, practicar realmente la palabra de Dios. Eso es lo que trae la bendición al hombre, es lo que dice la Biblia. La Biblia enseña de que la bendición viene como consecuencia de escuchar atentamente la voz del Señor nuestro Dios y ponerla en práctica. Eso enseña la Biblia. Entonces, qué importante es poder atender las ideas y los pensamientos del Señor. Pero tengamos cuidado con los pensamientos de iniquidad. Aquellos pensamientos que los genera el diablo, porque van torcidos, te van a llevar en una dirección contraria a la dirección que te lleva el Señor de rectitud, pero que tú los tomas como tuyos, que tú los tomas y los comienzas a vivir, que tú los tomas y todo tu ser se embargan de esa iniquidad. Entonces, no es correcto tener pensamientos que maquinen la maldad. Cuando hay pensamientos que maquinan la maldad, está la iniquidad en ejecución. Y es una característica de la cizaña
Tenemos que cada vez más dejar esos pensamientos que maquinan lo malo. Aunque te hayan hecho algo, no maquines lo malo. O sea, guarda tu corazón de todo sentimiento negativo que te lleve a generar, por ejemplo, ideas de venganza, que te lleve a generar ideas de cómo hacerle mal a alguien. O sea, no hagas eso, porque te alineas con las tinieblas. Estás tomando un pensamiento del diablo y lo estás haciendo tuyo y estás trazando un camino de maldad, un camino torcido que es la iniquidad. Mantente en esos pensamientos de paz, mantente en esa línea de Dios, tomando los pensamientos del Señor y poniéndolos en práctica. Entonces, dos características que tiene la cizaña, o la gente que es cizaña. Primero es que es piedra de tropiezo, son de tropiezo, y segundo, que hacen la iniquidad. Hay un tercer aspecto de esta parábola que yo quiero también resaltarla, y lo dice Mateo capítulo 13, versículo 28, cuando dice: no es fácil distinguir entre el trigo y la cizaña. Es decir, yo me puedo equivocar tratando de saber quién es trigo y quién es cizaña. Dice la Biblia, verso 28, él les dijo: algún enemigo hizo esto, hablando de la siembra de la cizaña. Le dicen los siervos: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Él dice: no sé que recogiendo la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla totalmente, pero el trigo reunidlo en mi granero. Entonces, dice que tratando de arrancar la cizaña podemos dañar al trigo. Saben, no es fácil distinguir entre el trigo y la cizaña. Las dos se parecen, las dos son muy similares, son plantas gramíneas, tienen un grano muy similar, un color muy similar. Y saben que la única diferencia entre el trigo y la cizaña es que cuando maduran, cuando llega el tiempo de la madurez, el trigo cae, el trigo simplemente cede, mientras la cizaña permanece erguida. Interesante esa característica de cómo cuando se alcanza la madurez, es entonces cuando se marca la diferencia, porque el trigo se inclina y se dobla, mientras la cizaña permanece levantada. Esa característica es muy interesante porque nos habla de que en la madurez, el que es trigo en Dios, simplemente se inclina, se dobla, se humilla delante del Señor. El que es trigo, aunque haya fallado, siempre va a humillarse delante del Señor, siempre va a estar postrado tratando de escuchar la voz de su papá, siempre va a ser humilde ese hombre, esa mujer humilde, que entiende que tal vez ha fallado, pero que también entiende que necesita desesperadamente del Señor. Pero el que es cizaña no, hace iniquidad y permanece en la iniquidad, permanece levantado con orgullo, en una apariencia incorrecta. Y entonces el corazón se llena de soberbia, se llena de prepotencia, etcétera, etcétera. O sea, la cizaña nunca se dobla, la cizaña no se va a doblar, no se va a inclinar delante del Señor. No es fácil distinguir entre el trigo y la cizaña. Y no somos nosotros los que vamos a juzgar quién es trigo y quién es cizaña, ni en la iglesia ni en ningún otro lugar, ni en el mundo, ni siquiera en el mundo. Porque lo que usted ve hoy como que son tremendas cizañas pueden ser tremendos trigos, potencialmente. Pablo fue un hombre que arrastraba a los creyentes, que los perseguía para matarlos. Pablo y la iglesia podría decir: tremenda cizaña ha sembrado el diablo para hacernos perseguir y matarnos, etcétera, etcétera. Pero un día, en Hechos capítulo 9, Pablo es tumbado del caballo, tiene un encuentro personal con Cristo. El Señor lo deja ciego por unos días y este hombre es levantado como un hombre nuevo. En realidad era un trigo que estaba viviendo como cizaña, pero era trigo. Y dice la Biblia que este hombre fue llevado hasta el tercer cielo y le fue mostrado cosas que dice que muchas de ellas el Señor no le permitió escribirlas, pero con las pocas que escribió casi todo el Nuevo Testamento.
el cual hoy nos edifica, un hombre de revelación, pero en los 9 primeros capítulos de Hechos era cizaña. ¿Y cómo pudo convertirse en trigo? Si una persona hubiese juzgado si era trigo o era cizaña, se hubiese equivocado fácilmente. Entonces no somos nosotros los que tenemos que juzgar quién es trigo y quién es cizaña. A quienes juzgamos como cizaña por nuestro entendimiento, bien puede ser trigo. O viceversa, alguien que aparentemente es trigo y uno dice tremendo trigo y resulta que es cizaña. Puede estar viviendo tal vez como los fariseos en una apariencia, pero en la intimidad está haciendo iniquidad. El trigo y la cizaña se parecen mucho, tanto que es casi imposible separarlos en las primeras etapas de crecimiento. Pero cuando llega un tiempo de madurez de la cosecha, el trigo se inclina y se dobla y la cizaña permanece erguida. ¿Saben? Una de las características más importantes del trigo, del Hijo de Dios que es trigo, es que es humilde. Es humilde, es adorador. Se postra fácilmente delante del Señor, no le importa quién está. Él busca desesperadamente su presencia. Él sabe que ahí está la solución para todas sus dificultades. Él sabe que delante del trono está todo lo que él necesita. Y entonces en todo momento se inclina, se postra. Mas no así el que cizaña, le cuesta doblegarse delante de Dios, le cuesta llorar delante del Señor. El que cizaña persiste en su orgullo. Persiste en su orgullo. Hermanos, no podemos evitar que algunos tal vez, a pesar de que se acerquen a la iglesia, vengan a la iglesia, de que hagan tal vez una oración mental, o sea, de asentimiento, de aceptar al Señor, finalmente sean cizaña. Pero no somos ni tú ni yo los que debemos juzgar esto. Nosotros tenemos que edificar y bendecir. Tenemos simplemente que ser esos hombres y esas mujeres que cumplen con su función en el reino. No nos levantemos con dedos señaladores. Si vemos a alguien fallar, acerquémosle, ayudémosle a levantarse. Si vemos a alguien que persiste en su pecado, lo podemos confrontar con el pecado, mas nunca declarar que es cizaña. Porque esa persona que tal vez confrontas hoy porque está actuando mal, mañana puede ser tremendo hombre de Dios, tremenda mujer de Dios. Era un trigo que estaba dormido. Era un grano de trigo que todavía no había salido. Y la cizaña lo había arropado. Pero no era cizaña. Entonces no nos equivoquemos con la gente. No juzguemos a las personas. Algunos que hoy son cizaña o que tienen características de cizaña se pueden arrepentir y pasar a ser trigo. Y viceversa, algunos que hoy son trigo, que descuidan su vida y tal vez se apartan del Señor, comienzan a hacer iniquidad, comienzan a hacer piedra de tropiezo y ahora se convierten en cizaña. ¿De qué depende? No podemos descuidarnos, no podemos dormir cuando tenemos que orar, no podemos dormir cuando tenemos que velar, no podemos permitir que el diablo siembre lo malo ni en nuestros propios corazones, de tal manera que estemos lejos de tener características de cizaña. Tenemos que tener cuidado aún con nuestros hijos. ¿Qué están ellos haciendo? ¿Qué están ellos viendo? Tenemos que tener cuidado de estar orando, de estar velando, de ser esa torre de vigilancia, de tal manera de orientar a nuestros hijos, de ser ejemplo para ellos y de estar orando constantemente, aunque estemos cansados y cargados. Sacúdase el sueño. Dice la Biblia que aquellos que se sacudieron el sueño en la transfiguración finalmente vieron la gloria de Dios. Lo dice la Biblia en ese pasaje que leímos. Vieron la gloria de Dios. Pero aquellos que se quedaron dormidos, 3 veces oró el Señor intensamente y dormidos ahí, no vieron la gloria de Dios. No podemos descuidarnos. No podemos dormir cuando es tiempo de orar y no podemos dormir cuando es tiempo de trabajar, de ejecutar, de hacer. Siempre la gracia y la misericordia del Señor están allí. Si alguien tal vez hoy se ha dejado caer de la gracia, si tal vez hoy ha fallado
y tal vez ha tenido características hasta el día de hoy de cizaña, la Biblia dice que podemos ir al Señor. Isaías capítulo 1, verso 16 en adelante. Dice: lavaos, purificaos y quitad de mi vista la maldad de vuestras obras. Cesad de hacer el mal. Aquí había alguien con características de cizaña, o un pueblo o un grupo con características de cizaña. Y el Señor les da este mensaje a través del profeta: lavaos, purificaos y quitad de mi vista la maldad de vuestras obras. Cesad de hacer el mal. Aprended a hacer lo bueno. Es decir, ya trazar un camino de rectitud. Así como se traza una huella en lo torcido, yo puedo parar de seguir transitando en esa huella torcida y ahora comenzar a trazar una nueva huella de rectitud. Y dice: aprended a hacer lo bueno, buscad la justicia, enderezad al opresor, defended el derecho del huérfano, abogad por la causa de la viuda. Es decir, sal del camino de iniquidad, entra en el camino de rectitud y venid luego y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué lindo tener un Dios tan maravilloso, un Padre tan maravilloso, que a pesar de que hasta hoy alguien esté caminando en lo torcido, haciendo la maldad, haciendo la iniquidad, el Señor le traiga este mensaje y le diga: para un poco, deja de hacer lo malo, no sigas haciendo iniquidad, deja los pensamientos inicuos, deja de practicar lo malo, no sigas abriendo ese camino de iniquidad para tus generaciones. Comienza a hacer lo bueno, comienza a transitar en el camino recto, decide caminar en rectitud. Y ahora sí, ven y estemos a cuenta. Si tus pecados han sido como la grana, ahora como la nieve serán emblanquecidos. Si han sido rojos como el carmesí, ahora serán como blanca lana. Y ahora alguien que era cizaña comienza a ser trigo. El camino de Dios es el camino de rectitud. Isaías capítulo 55. Versículo 7 dice: deje el malo su camino y el inicuo sus pensamientos. Interesante. Deje el malo su camino y el inicuo sus pensamientos, y conviértanse al Señor, que se apiadará de él, a nuestro Dios, que es grande en perdonar. Saben, dejar la iniquidad es como convertirse otra vez. Así de sencillo. Porque alguien que está haciendo iniquidad no está convertido. Porque ¿qué es la conversión? La conversión es dejar el camino de la maldad para ahora comenzar a transitar el camino de la justicia. ¿Qué es arrepentimiento? Metanoia, cambio de mentalidad. Tenía una mentalidad que me arrastraba al mal, ahora mi mentalidad es de paz, de bien. Y el mensaje del Señor es que dejemos de hacer la iniquidad, que dejemos de transitar el camino de maldad, el camino torcido, que dejemos los pensamientos inicuos y que nos convirtamos a Él, y Él se apiadará de nosotros. Él nos va a perdonar. Salmo capítulo 32, versículo 5. Mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Qué lindo cuando podemos arrepentirnos. Y el salmista aquí lo decía: Señor, yo te hice saber mi pecado, lo malo que estaba haciendo. Yo no encubrí mi iniquidad. O sea, la práctica en la que andaba.
Y pude decir, voy a confesar mis transgresiones a ti, Señor. Y tú, Señor, cargaste con la maldad de mi pecado. Dice la Biblia que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo llevó en su cuerpo todos nuestros pecados y también todas nuestras iniquidades. Tenemos provisión cuando nos arrepentimos, pero tenemos que soltar lo malo, soltar lo malo, soltar los pensamientos inicuos, soltar la práctica de la iniquidad y comenzar a transitar el camino de rectitud. Dios nos ha llamado para hacer trigo. Cuidemos el corazón, velemos y oremos para que nuestras vidas, ni la vida de nuestros hijos, ni la vida de nuestros discípulos se vayan a desviar.